Reyes, lo que se conoce como el ciclo de Elías. Muchísimo tiempo después de Elías, el sabio o un sabio o un grupo de sabios, las tres cosas son válidas, dicen los especialistas, que escribieron el libro del Eclesiastés, hicieron una alabanza a Elías, como para que el pueblo no olvidara la memoria de Elías. No podía olvidar. Y de ahí que dos grandes personajes del Antiguo Testamento idealizan todo el Antiguo Testamento. Por una parte, Moisés con la ley, y por otra parte, Elías con los profetas. Ustedes recordarán, es el cuarto misterio luminoso. Frente al acontecimiento del anuncio de su muerte y de su resurrección, Jesús nuestro Señor les concedió a Pedro, a Santiago y a Juan la dicha de verlo a Él en su gloria, es decir, verlo resucitado, verlo como Él está ahora en el cielo. A eso le llamamos nosotros transfiguración. Y nos dicen los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que parte de esa experiencia no solamente fue Jesús. Los discípulos no solo se deleitaron, no solo sintieron qué bien se está aquí, aquellas palabras de Pedro, no solamente era por Jesús, sino también que junto a Jesús a un lado estaba Moisés y al otro lado estaba Elías. Es decir, los dos grandes personajes del Antiguo Testamento hablaban con Jesús. ¿Y sobre qué hablaban? Nos dicen los apóstoles que hablaban de su muerte, de su resurrección, del pleno cumplimiento de la ley y del pleno cumplimiento de todas las profecías. Y el libro del Eclesiastés recoge una esperanza que incluso en la época de Jesús y hasta nuestros días es una de las esperanzas mesiánicas del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes cuando apareció Juan Bautista? Le mandaron unos emisarios a preguntarle quién era él, y entre las preguntas que le hicieron a Juan estaba: ¿eres tú el Mesías? No, dice Juan, yo no soy el Mesías. ¿Eres tú Elías? No, dice Juan, yo no soy Elías. Yo apenas soy, dice, la voz del que grita en el desierto. La humildad grandísima de Juan. Cuando Jesús acaba de morir Juan y los discípulos que escucharon que le habían decapitado y que los discípulos habían ido a traer el cuerpo y lo habían enterrado, etcétera, le volvieron a hacer la pregunta a Jesús. Y la pregunta que le hicieron es: Señor, ¿y Elías va a venir? y se atreven a hacer
una pregunta más grande, y es, ¿Juan era Elías? Porque estaban tan impresionados con Juan. Y dice Jesús, yo les aseguro que Elías ya vino, pero también les aseguro que Juan es el más grande de todos los profetas, porque solo a él le fue reservada la dicha de señalar entre los hombres al Mesías, al Cordero de Dios. Por tanto, hoy, para terminar el ciclo de Elías, la Iglesia nos regala a nosotros este trocito de la Escritura para que no olvidemos las grandes hazañas que Dios hace en todos los tiempos a través de hombres, de mujeres concretos que cumplen el papel. ¿Cuál es la tarea de Elías? Dice, volverá Elías, y paremos bien la oreja. Dice que Elías volverá para convertir el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Qué nos quiere decir con eso? El libro santo del Eclesiastés, que muchas de las realidades que viven nuestros hijos, nuestros jóvenes, es responsabilidad de nosotros o irresponsabilidad de nosotros, los padres, y que tenemos que pedirle a Dios la gracia de convertir nuestro corazón para que nuestros hijos puedan, igual que nosotros, conocer a Dios, pero más aún recibir de nosotros un mundo, una iglesia, una sociedad mejor. Continuando la lectura del Evangelio de San Mateo, Jesús, capítulo 6 de San Mateo, Jesús nos orientaba ayer que tuviéramos cuidado en cómo vivimos nuestra relación con Dios. A eso se llama religión. La religión es la manera en que yo me uno a Dios. A veces da tristeza, ¿verdad? Esto de la nueva era, la New Age, es metamos en la licuadora todo, licuémoslo y bebamos lo que salga. Y así andamos muchos espiritualmente. Metemos en la licuadora del alma todo, lo licuamos y queremos tener vida con eso. No importa que esta oración sea budista, sea no sé qué, sea no sé cuánto. Si me gusta yo la hago, la revuelvo y chucuplum me la bebo. Y a veces vamos bebiendo, y es triste cuando nosotros los católicos, como diría el profeta Jeremías, vamos a beber agua estancada en cisternas agrietadas. Preciosa esa imagen de Jeremías. Imaginémonos una cisterna, una pila que tiene grieta. Hay agua, sí, pero es agua charcosa, porque no puede sostener agua limpia. Y muchos nos alegramos en ir a beber de esa agua, cuando nosotros tenemos manantial
de agua viva. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús a la samaritana? El agua que yo le daré de beber será como agua viva que salta hasta la vida eterna. Jesús critica, y más que criticar, corrige las prácticas religiosas en la que su pueblo estaba cayendo por culpa de sus dirigentes. Y dice Jesús, tengan cuidado, cuando ustedes ayunen, no sea como los hipócritas, que se desencajan la cara, van todos ahí cabizbajos, para que la gente pregunte, ¿y por qué anda así? Es que estoy ayunando hoy. Ay, la gente dice, uy, qué gente tan buena como ayuna. Ya recibieron su aplauso. Ustedes cuando ayunen, lávense la cara, perfúmense, anden contentos y digan, dice Jesús, y vivan el ayuno en la alegría de que su Padre lo está recibiendo. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas que les encanta gritar en las esquinas de las plazas y que la gente los vea y que la gente diga, qué barbaridad, cómo rezan, cómo oran. Ustedes no, dice Jesús. Ustedes cuando oren, entren en su interior y su Padre, que está ahí en lo interior, se alegrará con la oración de ustedes, se gozará de esa oración. Cuando ustedes den limosna, no sean como esos que alardean y que quieren que les reconozcan las limosnas que dan, y Dios guarde que no se lo reconozcas, porque ya lo ofendés. Ya no se acuerdan que yo les di tal cosa o que yo les daba tal cosa. ¿Qué ganás? Dice. Aplauso, eso es lo que querés. Ya lo lograste. Pero si tu limosna queda en secreto y tú lo haces por hacer el bien, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y tu padre, tu papacito, tu abá, que está en el cielo, se va a sentir feliz porque vos vas haciendo el bien por el mundo. Vos vas dejando un mundo mejor que el que vos encontraste. Y no importa que no te lo reconozcan, no importa que no te lo aplaudan. Y hoy Jesús no quita nada de la oración, al contrario, nos enseña a orar. ¿Y cuántos de nosotros católicos nos olvidamos del valor inmensísimo de la oración que Jesús nos enseñó? Cuánta tristeza da, ¿verdad?, en grupos parroquiales, en comunidades. Ay, es que la oración es bien aburrida. Ay, se debería ser más alegre. Y comenzamos, yo te alabo, Señor, sí, Señor, yo te alabo, y te bendigo, sí, Señor, yo te bendigo, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y gritamos. Ay, qué linda estuvo la oración. ¿Qué nos acaba de decir Jesús hoy al introducirnos en la clase de oración de hoy? Dice Jesús, cuando ustedes vayan a orar, no hablen mucho, como los paganos, que porque creen que hablan y hablan y la calaca, son más escuchados. No, dice Jesús. Y lo mismo que nos recomendaba ayer, nos lo recomiendo ya a nosotros. Lo primero que tú tienes que preguntarte es, ¿a quién le estoy orando yo? ¿Al Altísimo? Sí, pero para nosotros los católicos no es Altísimo, es Padre Nuestro.
Porque cuando ya hablamos de Altísimo, Aristóteles decía que existía un ser altísimo, Platón también, los gnósticos, un montón de gente no creyente se dirigen a esa fuerza altísima exterior. Nosotros no, nosotros tenemos la revelación, y a ustedes y a mí Jesús nos reveló el tesoro más grande que Él tenía, que el Padre tenía guardado, y es que Él es Abba, papaíto, papá. Ese es lo más grande de la revelación, y nosotros tantas veces olvidamos saborear esta palabra, Padre nuestro, papá. Cuando yo estoy delante de vos, estoy delante de mi Padre, y de mi Padre que me ama, de mi Padre que sabe todo lo que yo necesito. Es esta mi experiencia espiritual. Se dice de San Francisco, tenía que recorrer un largo camino desde Asís hasta Roma a pie. Hoy en vehículo no es más que 1 hora 45 minutos en la autopista. Pero iba con un santo hermano, y cuenta este santo hermano que San Francisco le dijo: hermano, oremos durante vamos de camino. Y cuando llegaron a Roma, se dieron cuenta que no habían pasado de orar con la palabra Padre nuestro. Y dice Fray Maceo, el santo no lograba avanzar, decir más que Padre nuestro, porque comenzaba a recordar la paternidad de Dios en las criaturas, en los hermanos, en Él mismo, en la iglesia, en la historia. Y no logró, dice Fray Maceo, no logramos rezar más que la palabra Padre nuestro, porque nos deleitamos tanto en esa palabra. Y Francisco la decía, dice Fray Maceo, con tal dulzura como otra palabra que le encantaba, Belén, que cuando la pronunciaba, dice Tomás de Celano, el biógrafo oficial de San Francisco, parecía como que era miel la que saboreaba en sus labios. Y hoy Jesús nos dice a nosotros, a ustedes y a mí, en este tiempo santo, en que estamos llamados todos a orar. ¿Y a quién nos dirigimos? Al Padre nuestro, a nuestro Padre, a un Padre que ciertamente sufre por unos y sufre por otros. Ustedes que son padres, ustedes, madres, cuando ven a sus hijos peleando, cuando ustedes se desgarran al ver a sus hijos ofendiéndose, yo me pregunto, nunca he tenido esta experiencia, pero me pregunto qué sentiría mi madre si nos viera a sus hijos llamándonos o tratándonos hijo de la tal por cual. Y muchos de ustedes tienen esa experiencia durísima de ver a sus hijos llamándose de lo peor, ofendiéndose, diciéndose cada cosa,
cada palabra, cada ofensa, ¿a dónde va? Al corazón de ustedes. ¿O me equivoco? Cuando ustedes, y me refiero más a las mamás, porque tristemente los papás somos los grandes sordos, ciegos y ausentes, o nos refugiamos en la famosa palabra, mira a tus hijos, mira a tu hijo. Qué curioso, ¿verdad? Nunca nos decimos ofensas contra el padre, ¿se han fijado? No existe una sola ofensa contra el padre, ¿se han fijado? Todas van contra la mamá. Hijo de la tal por cual, hija de perro, hija de no sé qué, y todas las ofensas van contra la mamá. ¿Se han fijado? Es rarísimo y ojalá que no haya. Pero esto a propósito de la oración, como Dios mi Padre, nuestro Padre, Jesús no nos individualizó la oración. Yo no puedo decir Padre mío, porque no es mío, es nuestro. Ya la intencionalidad de Jesús desde la oración es ver la fraternidad. No solo ver por uno, ¿cómo cuesta ver por todos? No sé cómo le hacen ustedes, las madres, cuando se arman los bochinches. A veces cuando somos chavalos, ¿verdad? Que les armamos unos bochinches de Señor y Padre mío. Qué arte el que tienen de lidiar con los hijos y después ponernos a comer en el mismo plato. Pero cuando vamos creciendo, ¿verdad? Qué difícil es. Nos volvemos. Cuando la madre ve que el hijo que ha ofendido al hermano sale por la puerta, como que no es con él, como que entró un desconocido. Y las ofensas que le puede decir, qué duro, ¿verdad? Eso nos dice hoy Jesús, cómo oramos. Solo con eso podríamos nosotros pasar de manera interminable. Por eso el catecismo, la segunda parte del catecismo de la Iglesia Católica, es toda una profundización del Padre Nuestro, de la oración por excelencia. Un día venía una madre en mi antigua parroquia llorando y me decía, padre, fíjese, había un niño chiquito que pertenecía a Infancia Misionera. En aquella parroquia los niños van desde catequinder y pertenecía a catequinder, había crecido y va a preescolar. Y un día que la mamá está orando con él, el Padre Nuestro, el niño se le queda viendo y le dice, mamá, esa oración es del diablo. Y la mamá se queda, ¿cómo? Sí, mi maestra me dijo que nosotros decimos una oración que es del diablo, porque esa oración del Padre Nuestro es del diablo, y por eso la dicen los católicos. ¿Cuántos de nosotros, en cuántas oraciones al Altísimo que estamos haciendo, oímos rezar el Padre Nuestro? Oímos elevar esa plegaria que no hay otra más grande. Yo puedo hablar en lengua, yo puedo hablar bellísimo, pero ni una oración llega al cielo tan directa como la oración del Padre Nuestro. ¿Qué nos dicen? ¿De qué nos acusan y de qué nosotros somos acomplejados los católicos? Si es cierto, nosotros no sabemos orar, solo rezar, repetimos como lora. Qué aburrido estar repitiendo Padre Nuestro.
Ve y díselo a Jesús: Jesús, sos un pésimo maestro, no nos enseñaste a rezar bien, nos dijiste que repitiéramos como lora una oración, no nos enseñaste palabras brillantes, bonitas, elegantes para orar. No, nos enseñaste esa oración de lora: Padre nuestro que estás en el cielo. Y cuando estamos en los velorios la rezamos más rápido, ¿verdad? Al que termine primero: Padre nuestro, amén. Valoremos, hermanos, en estos días yo los reto a ustedes: agarren un cuaderno y agarren frase por frase del Padre Nuestro y escriban lo que sienten. ¿Qué sintió Jesús cuando le dijo a su Padre y nos lo regaló a nosotros? Solamente Jesús puede decir: Abba, papito mío. Por eso dice San Pablo: nadie puede llamar a Dios Abba si no tiene dentro el espíritu de hijo. ¿Y quién es el que tiene el espíritu de hijo? Jesús, que nos lo ha regalado. Quedémonos únicamente en la oración como San Francisco. Oremos, sintámonos hijos de verdad y reconozcamos: hombre, yo soy hijo de Dios. ¿Y cómo me comporto? Y si Él también es hijo de Dios, ¿cómo me estoy comportando con Él? Aunque sea mi enemigo, ¿cómo me estoy comportando? ¿Lo estoy ofendiendo? ¿Le estoy diciendo palabras groseras? ¿Cómo lo trato? Y este examen es para todos nosotros. ¿Cómo se siente la madre cuando un chisme se levanta contra una hija? Perdonen que hable de la madre, porque me es muy difícil hablar de la experiencia de padre. Pero qué duro es para una madre cuando descubre que es la propia hermana la que anda destruyendo a su hermana, la que le levanta calumnias. ¿Qué siente esa madre? ¿O cuántas madres no pueden morir porque ven a los hijos como perros y gatos y se van con ese dolor de este mundo, de no haber podido reconciliar a sus hijos, hacerles entender que son hijos de la misma mamá y a veces tienen la dicha de ser hasta del mismo papa, y peleando como perros y gatos? Preguntémonos desde la oración del Padre Nuestro y no sigamos más adelante del Padre. Detengámonos como San Francisco: que es para mí que Dios es Padre y es Padre nuestro. Padre nuestro. Termino. San Juan Bosco, cuando bautizaba, le decía a los padres y a las madres: contemplen a su hijo, a ese que tienen chineadito ahorita. Ustedes tienen en sus brazos a un santo o a un delincuente, a un hombre bueno o a un asesino. Y les daba esta clave. Y yo se los digo a ustedes, quizás algunos se pueda ofender cuando yo se los digo. Ahora que está tan de moda, ¿verdad? Que hasta la mamá le dicen a los hijos: vos, chaval, hijo de la tal por cual, vení. ¿Verdad que lo oímos? Y yo le digo a esas mamás: si usted es eso, primero, no se dé mala fama. Segundo, su hijo no tiene culpa de que usted sea así. Pero quiere tener buenos hijos, dice Don Bosco: enséñale a tu hijo desde chiquito que él es hijo de Dios.
enséñale el camino al sagrario, enséñale eso, que su dignidad más grande es ser hijo de Dios, y enséñale que la dignidad más grande del otro es ser hijo de Dios, y vas a tener un santo, un hombre de bien, que no va a ser ni asesino ni pecador. Desde ahí comenzarás a salvar a tu hijo, enseñándole que es hijo de Dios. Que así sea.